Seguimos en la mañana del arranque, estamos con 16 grados de temperatura en el área metropolitana. Bueno, vamos a charlar con un querido y viejo amigo, hace muchos años que lo conozco, el doctor Daniel Lipovetsky, que es abogado, es diputado nacional, mandato cumplido, también es diputado de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, fue candidato a gobernar la ciudad de La Plata, y bueno, va a conversar con nosotros de la actualidad política. Y bueno, de lo que nos está pasando a los argentinos a nivel social. Daniel, buen día, ¿cómo te va? Siempre es un placer escucharte. Hace mucho tiempo que no charlaba con vos y bueno, te transmito los saludos de siempre. Lo mismo digo, Maxi, buen día, ¿cómo estás? La verdad es un placer siempre conversar con vos y es cierto que nos conocemos hace muchos años, ha pasado muchas cosas en estos años de la Argentina, así que siempre es muy interesante poder conversar sobre lo que pasó y lo que viene, ¿no? Bueno, mira, a mí me interesa esto cuando sobre todo uno genera una relación de tantos años y que te conoce de la política de hace muchos, pero muchos años, ver la parte humana de las personas o tratar de entender un poco la parte humana. Todos estos años que pasaron de esa lucha con el kirchnerismo, que bueno, vos llevaste adelante, pasaron más de 20, 25 años. ¿Qué te pasa cuando decís, bueno, mira, la política, tenés un candidato que dice que el que está más de 10 años en política es casta? ¿Por qué te metiste en política y si cambiaste tu forma de pensar de hace 20 años ahora? Ya, la política para mí fue una pasión siempre, ¿no? Yo te diría que desde muy chiquito siempre me gustó mucho la política, incluso cuando ya era adolescente en el colegio secundario, era la dictadura e impulsamos la creación del centro de estudiantes de mi colegio, el Colegio Nacional de La Plata, que es como un colegio, el primo hermano del Colegio Nacional Buenos Aires, digamos. Exacto. Y la verdad que lo hicimos a escondidas, en un momento muy difícil de la Argentina, y bueno, y después fui presidente del centro de estudiantes, y siempre de alguna manera participé en política, porque entiendo que es de alguna manera la manera que la herramienta para poder cambiar una sociedad y un país que siempre, por supuesto, necesita cosas para mejorar y que ni hablar desde ese momento hasta hoy, aún más, ¿no? Por supuesto, sí. La verdad que, y entonces en ese sentido, la verdad que yo me siento orgulloso de participar e involucrarme en política. Y con respecto a lo de Javier Milei, bueno, yo la verdad que de alguna manera lo entiendo como una estrategia absolutamente de marketing, absolutamente no creíble, ¿no? Porque es un hombre que de alguna manera su construcción política no ha sido desde un lugar de fuera de la política. Si vos empezás a ver cómo él construyó su espacio político, a quienes sumó, son todas personas que de alguna manera podría él incluirlas en su falso término de casta, ¿no? Tiene su armador, viene del peronismo, el armador de la provincia de Buenos Aires, Pareja. Victoria Villarruel también tuvo participación en política, sin lugar a dudas. Carolina Píparo, ni hablar, ¿no? La candidata gobernadora fue diputada de Juntos por el Cambio, antes de cambiar de espacio. El cuarto candidato a diputado nacional, Anzaloni, viene de Guatre y fue diputado nacional también por nuestro espacio político, y recordemos que también tuvo una declaración antisemita en su momento que fue repudiada por muchos. O sea, en definitiva, él hizo una construcción desde la casta, no es que sumó desde la casta en sus términos, ¿no? Por supuesto es un concepto que no coincido. No es que creó algo nuevo, sumó gente que venía de fuera de la política y realmente ahí se posicionó en el lugar. Y él mismo, de alguna manera, también, ¿no? Recordemos que él fue asesor de Antonio Bussi, que el genocida tucumano, cuando fue diputado nacional o senador nacional, así que en definitiva él también estuvo vinculado con la política. Así que yo lo analizo más desde el lado de una estrategia de marketing que lamentablemente para mí hubo mucha gente que muy enojada con la política o con la situación del país que le creyó, pero yo creo que en definitiva por lo menos nuestro rol hoy es también contar estas cosas para que la gente lo sepa y realmente que si decide votar a Milei lo vote porque le gusta alguna de sus propuestas, pero no porque en definitiva él represente verdaderamente algo nuevo o algo que viene de fuera de la política. ¿Cómo sentís la calle en la provincia de Buenos Aires? Partiendo desde La Plata al conurbano bonaerense y también en el interior. Hay una diferencia, ¿no? Ahí entre lo que pasa en el interior de la provincia y lo que pasa en el conurbano. Inclusive esa diferencia se vio en los votos que fueron hacia el peronismo y en los votos que fueron hacia Juntos por el Cambio y a La Libertad Avanza. ¿Por qué hay esa diferencia en la provincia?
Y porque hay diferentes, te diría diferentes realidades. En nuestra ciudad de La Plata te diría que hoy una de las principales preocupaciones es la inseguridad, ¿no? Y ahí me parece que sin lugar a dudas en nuestro espacio político, Juntos por el Cambio, tiene mucho para mostrar, sobre todo con nuestra candidata hoy, Patricia Bullrich, ¿no? Que además ganó en La Plata la PASO, por su experiencia, por lo que hizo, por lo que plantea que va a hacer. Y ahí está claro de que si vos comparás, por supuesto que Kicillof no tiene ninguna propuesta, eso sabemos, claramente es el responsable de la inseguridad que vivimos hoy, y tiene un ministro hoy inexistente como era Berni, que solamente aparecía en las cámaras y ahora ni siquiera. Y después, por supuesto, de la Libertad Avanza, de Milei, no sabemos qué propone, no hemos visto una propuesta de realmente seguridad, salvo que haya la venta libre de armas, que sabemos que también es algo que no va a resolver el problema de ninguna manera, sino que va a agravarlo, ¿no? Así que, en definitiva, creo que eso lo valoró mucho la gente, y por eso él nos acompañó con el voto, y esperemos que nos vuelva a acompañar. En los grandes centros urbanos eso pasó. En el interior también igual nos ha ido bien. Me parece que es cierto que en los lugares más chicos podríamos haber sacado un diferencial mayor, pero también entiendo que tiene que ver con que ahí no hubo tanta competencia y eso nos generó tanto, de alguna manera, una participación tan fuerte de la gente, me parece, la PASO, ¿no? Y me parece que ahora, en las definitivas, vamos a tener un resultado mejor mayor en la provincia de Buenos Aires, más allá que, por supuesto, en la suma de votos nosotros tuvimos un resultado bueno en la provincia de Buenos Aires, muy superior, por ejemplo, al de Milei, ¿no? Cuando hablas el gobernador Axel Kicillof, y bueno, su situación, digamos, y la inseguridad en la provincia, ¿qué otros temas te gustaría de alguna manera que pongamos o hagamos foco, como diciendo, mira, en esto el gobierno de la provincia de Buenos Aires no dio pie con bola? Infraestructura, educación, ¿qué temas, además de la inseguridad? Mira, son muchos, pero voy a poner 2 o 3 que creo que son claves, ¿no? Y que en definitiva afectan a los bonaerenses en general. Primero, salud pública, ¿no? Realmente creo que Kicillof se la pasó hablando de la salud pública durante estos 4 años, y realmente su plan de salud, su gestión de salud es lo peor que ha sufrido la provincia en los últimos, desde la vuelta de la democracia en adelante, ¿no? Y el mejor ejemplo, te diría, es lo que está pasando hoy en el Hospital de Niños de mi ciudad, el Sor María Ludovica, que es el hospital pediátrico más importante de la provincia de Buenos Aires y uno de los más importantes del país, y que está viendo una situación que no vio en su historia, ¿no? Sin médicos, los médicos se van por los bajos sueldos, por las pésimas condiciones de trabajo. Un hospital donde antes, para vos entrar en ser residente, cuando te recibías para hacer la residencia en pediatría, había 500 inscritos, de los cuales entraban 30, y hoy no sobran las vacantes. O sea, la gente, los médicos no quieren, los estudiantes que se reciben de médicos, no quieren hacer las residencias en el Hospital de Niños, justamente por las pésimas condiciones de trabajo que hay. Y eso es todo responsabilidad de Kicillof, todo responsabilidad de Kicillof. Realmente la gestión de la salud pública de la provincia es pésima. Y por el otro lado, algo que sufrimos los platenses y otras ciudades importantes como Bahía Blanca y también del interior del país, de la provincia, perdón, que es el APSA, ¿no? La empresa de aguas, que es realmente tremenda, la gestión pésima, la gente no tiene agua, ahora viene el verano de vuelta, nosotros le hemos exigido a Kicillof que haga algunas inversiones para mejorar la presión de agua en La Plata, en otras ciudades, y eso no ha pasado, y realmente nos venimos de vuelta a una situación de este verano, vamos a tener graves problemas y realmente la gente no puede vivir sin agua, y realmente no ha hecho nada, no, más allá de algunos anuncios que no cumplió, como el año pasado anunció un plan verano que no funcionó. Realmente la gestión es muy mala y el agua es un problema grave en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires, y está bueno decirlo que depende de Kicillof. Viste mucha gente que se confunde, dice APSA, AISA, que son nombres parecidos, uno de la gestión de Malena Galmarini, pero no cubre cubre algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, pero no a todos. En otros APSA, que es claramente una responsabilidad de Kicillof, y mucha gente no cree que es responsabilidad del intendente, y hay que aclararlo. El problema del agua en la provincia de Buenos Aires, que depende de APSA, es responsabilidad de Kicillof. Esos son 2 temas importantes, y ni hablar, por supuesto, el tema educativo, ¿no? Las escuelas están destruidas, hay una falta de inversión enorme, y además recordemos todo el tiempo que tuvieron cerradas las escuelas durante la pandemia innecesariamente, ¿no? Sobre todo cuando extendió la cuarentena y suspendió las clases casi sin justificación alguna, ¿no? Bueno, Daniel, te hacemos la última. Estamos conversando con Daniel Lipovetsky, diputado de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires. Josefina Tajes, ¿puedes preguntarle al diputado? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Josefina Tajes.
Mira, ¿Cómo estás, Josefina? me interesaba que me comentes, obviamente que tengo idea de qué es lo que pasa con respecto al espacio que vos representás, pero ¿cuál es tu idea con relación al tratamiento de hoy de ganancias en el Congreso? Mira, la verdad que es un tema que se decidió dentro del bloque. Es un tema que realmente, a ver, más allá del tema puntual y de la justicia, de que es justo que los trabajadores no paguen impuestos a las ganancias, los trabajadores en relación de dependencia, también es importante que los monotributistas, que también son trabajadores. Lo que creemos que en este no es el momento para ese debate, porque en definitiva tenemos que, en realidad la discusión que hay que darla es una discusión que tiene que ver también con un sistema impositivo que hay que reformularlo y ese debate hay que darlo en el Congreso, por supuesto con un gobierno nuevo, no con un gobierno que está terminando su gestión dentro de 2 o 3 meses, ¿no? Entonces desde ahí me parece que la posición del bloque nuestro es contraria a esta propuesta, porque creemos que es una propuesta absolutamente electoralista. Sí, por supuesto, está el compromiso de Juntos por el Cambio de debatir justamente este tema de ganancias con una propuesta más general sobre una reforma impositiva que hay que reducir impuestos en la Argentina, y seguramente ahí estará incluido justamente en ese caso si Patricia Bullrich es electa presidenta, que esperemos que sí. Vamos a trabajar para eso, seguramente poder de alguna manera hacer una reforma que termine con el tema de ganancias de los trabajadores, pero que de alguna manera también haga una reducción, un sistema impositivo más equitativo y que de alguna manera también apunte a la producción, ¿no? Que me parece que está la clave, y el desarrollo del país, que está la clave para lo que viene, ¿no? Daniel, siempre un placer charlar contigo, un abrazo y bueno, el cariño de siempre. Lo mismo, Maxi y Josefina, gracias por todo, que tengan un gran día. Gracias, un abrazo Daniel. enorme. Daniel Lipovetsky, diputado de la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio, pasó por la mañana de Radio Sónica. Buscamos la verdad cada mañana. En El Arranque, Maxi Lecky analiza la política, la actualidad y toda la información con una mirada objetiva. El Arranque. Con Maxi Lecky por Radio Sónica.